acompañamiento para una forma de reproche y a este gobierno y una forma también de manifestarnos como ciudadanos por los estudiantes perdidos en Ayotzinapa. El día de hoy el Círculo de Brújula Metropolitana tiene el agrado de presentar aquí con nosotros a unos jóvenes estudiantes que vienen a hablar a nombre personal sobre todo, porque eso hay que aclararlo, si no después podemos generar alguna confusión en los medios. Agradecemos la presencia de los medios que vinieron también a cubrir sus testimonios, y agradecemos también a la gente que viene acompañando a los muchachos el día de hoy. El día de hoy viene acompañándonos, ya conocen ustedes la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos de la LIMED, viene el licenciado Adrián, todos lo conocemos, y él es el presidente, Adrián Ramírez López, y viene precisamente para dar el posicionamiento que hace la LIMED en función de lo que ha venido aconteciendo en las últimas semanas. Por el lado del Politécnico vienen varios compañeros, viene Carlos, Leandro, Gustavo y Gustavo. Gustavo, Carlos y Leandro, ¿sí? Que es una jovencita. Y también tenemos con nosotros la compañía de Isaac, que viene de las normales rurales. O sea, ya ven que hay varias normales rurales en el país. Ellos tienen una federación de estudiantes y cada normal también tiene pues sus propios representantes de grupo. Entonces el día de hoy nos acompaña en virtud de que la gente de Ayotzinapa pues todavía está en la marcha, entonces él viene a dar precisamente ese testimonio. Entonces le vamos a dar la palabra a Isaac primero, ¿verdad? ¿No? Okay, bueno, pues muchas gracias. Démosles la bienvenida. El compañero, ya también conocen a Oscar, él también ha estado involucrado en el apoyo a los diferentes movimientos sociales, nos va a dar una pequeña, nada más, contexto para poder ubicar a los compañeros. Compañeros, buenas noches. Todo lo que está pasando actualmente, ¿se oye o no se oye? Sí, toma el micrófono. ¿Sí? Todo lo que está pasando actualmente en el país, el hostigamiento a los compañeros de las normales rurales, está muy grande, sí. A ver si me puedo hablar. Bueno. A ver ahí está. ¿Verdad? Lo que está pasando en el Instituto Politécnico Nacional, lo que está pasando con muchas comunidades y organizaciones sociales, con la tribu yaqui, con compañeros que les están despojando de sus casas, comunidades que han sido arrasadas, nada de esto está desvinculado. ¿Por qué precisamente juntar varias representaciones? ¿Por qué es necesario que nosotros nos enteremos de cuál es el contexto histórico que marca todo esto? Desde la época de Miguel de la Madrid y antes, el concepto del cambio a una estructura neoliberal, que es la fase más voraz del capitalismo, ha venido golpeando a las organizaciones estudiantiles, a las organizaciones sociales, a los movimientos comunitarios, para tratar de desmantelarlos. Hoy es el colmo de la indignación que tenemos muchos de nosotros, sobre todo los guerrerenses, contra un gobernador que no es más que la representación de estas plutocracias, de estas oligarquías. Para que tengamos ese contexto, es bien importante que no nos dejemos llevar como si esto fuera el escándalo del día, ¿no? Esto es parte de todo ese plan maquiavélico de venir a acabar con todos aquellos que piensan. Y mis compañeros de las normales rurales merecen todo el respeto. Escuchémonos, porque vamos a saber lo que es derramar la sangre. Nosotros aquí todavía lo sufrimos, ¿verdad? Ojalá no tengamos que sufrir lo que están sufriendo ellos. Los compañeros del Politécnico despertando nuevamente
Yo hace mucho que no veía a un politécnico gritando un Goya, ni a un universitario gritando un vuelo. Nos recuerda muchas cosas de hace años. Y obviamente agradecerle al doctor Adrián Ramírez el apoyo siempre a estos movimientos y la lucha que no ha dejado desde hace más de 25, 27 años, ya variando de 30 años ya en la liga. Pues sin más, nada más este contexto general y le vamos a dejar la palabra al compañero Isaac de Normales Rurales. Antes, pues, saludos, gracias por la invitación. Somos, en este caso, antes podemos aclarar algo por parte de, o integrante de una escuela normal rural. En este caso, vamos a hablar de el Estado de México. Somos integrantes de la normal del Estado de México. De hecho, no todos conocen las normales rurales y dónde se ubica cada una. Las normales rurales o la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México siempre se ha considerado semiclandestina porque siempre ocultamos la organización de nuestra federación. Desde 1921, cuando se creó la Secretaría de Educación Pública, luego el siguiente año se creó la primera normal rural, que fue en Tacámbaro, Michoacán, en 1922. De ahí, desde este entonces, comenzaron a crearse todas las normales del país. Eran 36 normales rurales dentro del país. Hasta la actualidad solamente quedamos 17 escuelas, las demás han desaparecido. ¿Por qué causa? Ya todos tenemos más o menos una idea por la cual las normales rurales somos desaparecidas. En 1935 se creó la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Esta federación abrigó a todas las normales que quedaban. Estas eran las 17. Después del 68 comenzaron a desaparecer todas las escuelas, casi más de la mitad desapareció, quedando solamente las que hoy estamos en pie de lucha. Las normales, no todos conocen su estructura. Nosotros trabajamos con 5 ejes. Uno de los ejes es el político, el otro sería educativo, social, cultural. Son los ejes que maneja el normalismo rural. En estos ejes, a través de estos, los jóvenes estudiantes son formados dentro de una escuela normal rural. En el eje político, en este eje, los muchachos, los estudiantes, analizan la parte del país, analizan cómo estamos viviendo la historia actualmente y cómo se vivió en el pasado. Este es uno de los ejes de conexión que se manejan dentro de las rurales. En lo educativo se llevan lo que es las normas, pero siempre y cuando sean benéficas para los normalistas rurales. En lo social, las normales rurales manejan el apoyo hacia el pueblo. En las normales rurales llevan actividades socioculturales dentro de las mismas comunidades aledañas, y es por esto que se tiene relación con los pueblos cercanos a cada delegación o a cada escuela normal rural. Y en lo social, al menos las normales rurales tratamos de socializar con todos y asimismo luchar por el mismo pueblo y por la misma sociedad, siempre y cuando sea para el bienestar y para el procedimiento de la lucha social. En las normales rurales, ya conocemos, son 17 escuelas.
hemos tenido represiones. No existe ni un año donde las normales rurales no se movilicen. Todos los años se movilizan, nos movilizamos, y también creo que tenemos en mente que no hay año en el cual el gobierno no nos ataque. Principalmente con lo sucedido desde el Mecho Hidalgo cuando se cerró, después los reprimidos, nuestros compañeros del Tiriquetío, Michoacán, los muertos, los compañeros fallecidos en Ayotzinapa, Guerrero, cuando estaban sobre la autopista hace algunos años. Últimamente, hace algunos meses apenas, cuando se dieron el atropellamiento de ahí mismo en Guerrero, y también a las compañeras de la normal Amilcingo, Morelos. Entonces, con lo último sucedido en Ayotzinapa, esto, bueno, al menos ha sido y va a quedar gran parte de la historia del normalismo y de la educación en este país. Al menos venimos solamente como representando al normalismo rural. No se tiene a gran escala, digámoslo así, para no decir, no podemos mencionar. Para venir a la marcha del 2 de octubre realizada en el Distrito Federal, las normales rurales, antes tenemos que preparar condiciones. Sabemos que las normales rurales abarcamos y recibimos solamente a personas de bajos recursos. De hecho, es uno de los principales factores y condiciones para entrar a una normal rural: ser de bajos recursos. Es lo principal. Para nosotros como normalistas, el tener recursos suficientes muchas veces se nos es imposible para movernos de un estado a otro. Igual, si saben más o menos la forma en que los normalistas viajan, se han dado cuenta de aventones. Entonces es muy difícil para nosotros tener recursos y poder movernos de un lugar a otro. En este caso, los compañeros de Guerrero se preparaban con las condiciones para asistir a la marcha realizada aquí en el Distrito Federal con gran contingente. Fue entonces que la noche del 26 y parte de la madrugada o del día 27 de septiembre, cuando ellos recolectaban o se preparaban para las condiciones, cuando ellos fueron investidos, digamos así, de esta manera, por un comando, digamos, de policías, llegando, y no dijeron ni por qué, o no se detuvieron ni a platicar, simplemente fueron a lo que fueron. Los compañeros sobre la noche del 26 recibieron algunos disparos, vamos a decirlo así, pero en realidad fueron muchos. Imaginémonos ráfagas, y los normalistas, nuestros compañeros, corrieron. En este caso llevaban autobuses. De ahí surgieron lo que fueron 3 muertos. 3 compañeros resultaron muertos y varios heridos, algunos desaparecidos. Hubo otra embestida, en este caso, esta fue sobre la madrugada del 27. Esta embestida, al menos los compañeros que estuvieron ahí presentes mencionan que eran civiles que llegaron directamente a dispararles. No entendemos quiénes o por qué fueron enviados, pero sí sabemos que de estos sucesos ocurridos hubo aproximadamente 4 muertos. Hasta ahorita los desaparecidos son 46 y se tenía en mente que eran 57 desaparecidos.
pero esos compañeros eran que estaban en otras actividades, pero al final se encontraron. Pero hasta ahorita lo importante es que hay desaparecidos. El número no importa, lo importante es que no hemos encontrado a nuestros compañeros. Hasta ahorita el Estado de Guerrero ha mencionado que se está trabajando en eso. Se encontraron fosas donde encontraron a cuerpos dentro. Lo que se pretende es analizar estos cuerpos. Va a llevar un máximo de 15 a 2 meses, de 15 días a 2 meses, y se van a dar resultados si estos cuerpos eran de nuestros compañeros normalistas de ahí de Ayotzinapa. Simplemente esta es la lucha que se está viviendo. Como Federación de Estudiantes estamos al tanto de lo que está pasando en Guerrero con nuestros compañeros, y al menos hasta ahorita es lo que tenemos. No se han encontrado nadie de los desaparecidos, los cuerpos todavía no se confirman si son de nuestros compañeros. En eso se está trabajando, pero al menos por de parte del Estado de Guerrero, pues no vemos avance en nada, simplemente como que están encubriendo todo para sacar otras ideas, para hacernos creer que ellos están vivos o están en otra situación, pero simplemente nada más nos están tapando, digamos, la situación. De esta manera es como el normalismo siempre ha sufrido represiones, y vamos a sufrir más represiones durante la historia del normalismo, pero siempre estaremos en pie de lucha, defendiendo principalmente los derechos que como estudiantes nos corresponden. Aquellos que nos formamos en niños con un maestro rural, sabemos y nos duele nuestros compañeros. Ahora continuamos con los compañeros del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Yo soy Gustavo, venimos... Disculpen, perdón, es que estaba muy cómodo ahí sentado. Bueno, buenas noches, somos mi compañera Lea, compañero Carlos, venimos de UPIXA. Pues, no sé, como introducción podríamos decirles que esto es a título propio y como un comentario nada más. Lo que ha estado surgiendo en el Politécnico ha sido más que nada hartanza, ¿no? de este sistema como tan burocrático. A veces los trámites son inmensos para hacer simplemente una cosita de nada, ¿no? También los profes que a veces no te enseñan, la corrupción también entre los profesores, cosas así que al menos en nuestra unidad se viven. Podría ser el origen también de que todos los estudiantes nos hayamos movido de repente a un movimiento pues que surgió de la nada, ¿no? Y bueno, lo que nos ha mantenido ha sido la unión, el compromiso a lograr los objetivos que tenemos como movimiento. Y sí ha sido difícil vincular a los mismos compañeros. Y pues venimos más que nada a ofrecerles información, y también cualquier duda que tengan pues nos pueden hacer saber. Con mucho gusto se las aclararemos. Hola, buenas noches, mi nombre es Leandro. En efecto, junto con mi compañero Gustavo y Carlos, venimos precisamente a brindarles información, prácticamente para aclarar sobre todo los puntos que se han venido presentando, sobre todo el importante y el que a todo el mundo ha movido, que es el que vamos a pasar de ingenieros a técnicos, que prácticamente a mucha gente siempre la ha movido y siempre nos han dicho que en el reglamento no viene, que en el reglamento no se especifica, cuando prácticamente lo que está haciendo el gobierno, bueno, lo que se está manejando es precisamente lo que hacen, incurrir y manipularnos con palabras y frases ambiguas, que lo que haga sea que nosotros no busquemos más allá o no veamos más allá del punto que en específico nos repercute.
Muchos compañeros de Politécnico siempre nos han dicho es que no aparece, por ejemplo, en nuestra unidad lo vivimos a diario, de gente que llega y nos pregunta qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Nosotros utilizamos las redes sociales actualmente para brindarles información, aunque no siempre ponen o colocan la información fidedigna porque se transgiversa entre tantos comentarios de compañeros que están a favor y en contra. Muchos de los compañeros que están en contra de lo que estamos haciendo, cuando nosotros nos acercamos a preguntarles qué es lo que está ocurriendo, simplemente se limitan a decirnos es que ya no respondieron, es que ahora que luchan, es que ahora que pelean, es que ahora que hacen, cuando realmente son compañeros que no se han puesto a pensar más allá de que esto no es simplemente institucional, de que esto ya viene radicado desde que empezaron a hacer las reformas, la educativa, la energética, la privada. Incluso, por ejemplo, dentro del reglamento nos habla mucho de privatización y muchos de nuestros compañeros no se han puesto a ligar esa palabra de privatización junto con las reformas que precisamente se han llevado a cabo. Por ejemplo, íbamos con respecto a lo de técnico, de ingeniero a técnico. En el reglamento nuevo nos quieren hacer también un cambio en el plan de estudio. ¿Qué es lo que va a implicar? Que las materias que para nosotros en los primeros semestres son como nuestro filtro para concluir una carrera o vaya, una ingeniería, nos las pueden modificar al final. ¿Para qué? Precisamente para que sea como un trunco o un impedimento a que nosotros continuemos y terminemos. Con ello, ¿qué es lo que conlleva? Una modificación también que se hace con respecto a los dictámenes. Nosotros, si no podemos o no generamos, no cursamos, vaya, no pasamos esa materia, ¿qué es lo que va a provocar? Que nosotros, en efecto, no terminemos nuestra carrera como tal y sea una salida lateral para terminar como técnicos. Pero es algo que mucha gente no se ha puesto a analizar y es realmente lo que nosotros buscamos, que ustedes nos apoyen y que aquellos estudiantes que no se han puesto a analizar bien la situación lo empiecen a hacer, que tal vez esas palabras que nosotros utilizamos, que de ingeniero a técnico y que tu carrera se trunca y que te van a hacer cambios, para ellos les hagan eco y se pongan a indagar, es decir, no crean realmente tal vez en lo que nosotros les decimos, porque es un criterio propio, pero busquen ustedes, lean, indaguen, relacionen todas las palabras y todo lo que está ocurriendo con la situación de nuestro país. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora las empresas extranjeras no necesitan a gente pensante, necesitan a obreros manipulados, obreros que sigan órdenes, que no critiquen, que no pregunten, que no hagan cuestionamiento alguno. Entonces, prácticamente lo que nosotros como movimiento buscamos es concientizar a la gente, que esto no solamente es un movimiento estudiantil, sino que también, si lo que hacen es limitarnos a nosotros, después ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que van a empezar a generar? ¿O qué es lo que están empezando a gestar? Desde las pequeñas escuelas están empezando a gestar precisamente esa manipulación de gente que ya no debe de pensar. Cuando una persona tiene una idea más allá, ¿qué es lo que pasa? Nos empiezan a ver extraños. ¿Por qué? Porque está fuera de lo normal, ya no entra dentro de la calidad, ya no entra dentro de lo estipulado, dentro de lo reglamentado. Ya empiezan a buscar formas en que nosotros, al ver que está mal, también la gente crea que lo que hacemos nosotros, en lugar de estar mal, en lugar de estar bien, está mal. Y creo que eso no debe de suceder. Nosotros en la actualidad, la problemática que estamos presentando es ella, que nos están transgiversando toda la información a tal grado que la gente empieza a creer que ya nos respondieron, que ya no sabemos qué estamos peleando, que ya no sabemos qué es lo que estamos luchando, cuando es todo lo contrario. La respuesta que nos dio Chon realmente fue, perdónenme, una basura. Así literal se los puedo mencionar. Fue como una hoja de papel hecha en Word por una persona, un ciudadano, un estudiante, como cualquier persona que nosotros somos, solamente con una firma de la secretaria, muchos dicen por ahí, de otra persona, un documento que prácticamente no fue y no tiene validez alguna. Y muchos medios han hecho saber que ya nos dieron respuesta cuando no fue así. Es como un ejemplo que nos daban. Es como, yo te pido de comer en forma escrita y tú en forma escrita me dices, sí te voy a dar de comer, pero no me dices cuándo, no me dices qué, no me dices cómo, no me dices nada. Prácticamente eso fue lo que nos respondieron.
¿Qué seguimos luchando? Eso, que nos hagan caso. ¿Qué seguimos buscando? Que volteen a vernos y que vean que nosotros somos la base para que todo esto funcione de una manera mejor. Que somos una estructura de una sociedad pensante y no de unos obreros manipulados, como es que realmente lo están buscando hacer. Eso es lo que buscamos nosotros. Que todos empecemos a hacer conciencia y empecemos a relacionar todo lo que está pasando con todo lo que ya venía atrás. Prácticamente podemos mencionar que todo esto ya fue estructurado, que todo esto ya estaba escrito y que tal vez algunos no lo habíamos visto o no lo habían visto, precisamente por todas esas noticias amarillistas, por todos esos mensajes en televisión, por todas esas televisoras que solamente muestran lo que quieren mostrar, periódicos que solamente quieren decir lo que quieren ver. Hace poco, y esto me gustaría recalcarlo, en Milenio, si no me equivoco, el día de ayer salió una nota sobre el movimiento con fotografías de Pixar y hablando siempre de ESIA. No sé cuál es la relación de ESIA, de una de las de arquitectura. Hubo no sé qué es lo que buscaban al relacionar información de ESIA con imágenes de Pixar, imágenes de nuestros compañeros que estaban solicitando información para nosotros. Realmente, ¿qué es lo que están buscando los medios? De nuevo transversar la información, de nuevo dejarnos como una bola de mentirosos cuando no lo seamos. ¿Qué es lo que buscan? ¿Reprimirnos de nuevo? Saben que no lo pueden hacer con fuerza o como anteriormente lo habían hecho porque somos un movimiento demasiado grande. ¿Y qué es lo que van a empezar a buscar? Dividirnos. Claro. Dicen por ahí que divide y vencerás. Y divide y reinarás. Dividir y reinarás. Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros lo que buscamos desde adentro es la unión. Información y comunicación. Sin información y sin comunicación, creo que no podemos ir adelante, pero con información y comunicación podemos vencer todo. Sí, ahí está el papel. Preséntate. Ahí está el papel. Mucho gusto, Carlos, compañero de Lupixa. Pues simplemente lo que me gustaría ahogar en esta participación es en la cuestión del tema de la autonomía, ¿no? El día de ayer tuvimos en Lupixa, tuvimos una serie de foros, ¿no? Para hacer el análisis tanto de la respuesta de gobernación, como el pliego petitorio interno, como la cuestión de la autonomía, y dentro de ese punto nosotros llegábamos al análisis de que no puede ser una cuestión que venga del gobierno, ¿no? Como dice, todo lo que viene del gobierno uno lo tiene que poner en una cajita y decir, a ver, desconfía de eso, ¿no? Porque hemos vivido muy fuertemente esta cuestión. El movimiento estudiantil en el Politécnico no es el movimiento que era en el año de 1956, cuando la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos existía, cuando se luchaba por una ley orgánica para el Politécnico, cuando la mayor parte o el grueso de la organización era de origen campesino y obrero, ¿no? De todos esos hijos, de que era una dificultad, ¿no? Acceder al Politécnico, ¿no? Nuestra creación del internado en esos momentos todavía estaba dentro del modelo de educación popular, ¿no? En el cual somos hermanos con las normales rurales, del proyecto cardenista de educación. Y en ese momento, cuando el gobierno decide romper a la federación, ¿no? En ese momento decide infiltrar y meter a Nicandro Mendoza y a todo el comité a la cárcel, ¿no? Y decide invadir la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que en ese momento era el internado, y permanecer con el ejército durante 2 años. En ese momento era un politécnico combativo, ¿no? Era un politécnico que tenía respuesta ante todas estas cuestiones de autoritarismo, ante este desconocimiento del proyecto de educación técnica nacional y popular. Y había los estudiantes, que es el sector más honesto que ha existido dentro de la lucha del Politécnico, y estaba ahí duro y dale, ¿no? Y
que vuelve a salir a las calles en el movimiento de 1968 después del conocimiento de esta federación, porque ya sabía, en ese momento sabía que estaba totalmente cooptada por el PRI y existía el reconocimiento de la Federación de Estudiantes Politécnicos, la FEP, ¿no? Y estaba el reconocimiento de esas organizaciones por medio de sus sociedades de alumnos. Traigo este tema principalmente porque después del 68 surge nuevamente ese Politécnico combativo, ¿no? Con nuevas formas de lucha, con nuevos comités de lucha, con nueva estructura de respuesta ante el poder autoritario del gobierno, ¿no? En 1969 perdimos las prevocacionales, ¿no? Desaparecieron las prevocacionales del Politécnico y con eso fue un golpe certero a la educación y al proyecto de educación popular, porque era compañeros desde secundaria que entraban en la formación del Politécnico, ¿no? De ahí viene, digamos, todo una lucha muy fuerte, una lucha dentro del Politécnico. Ustedes conocerán el control de las cafeterías del Politécnico por medio de los comités de lucha. Había una combatividad muy fuerte de este lado del movimiento estudiantil, ¿no? Sin embargo, ya en el año de 1987, cuando está el movimiento antiporro, digamos, en ese momento la estructura se vuelve a organizar cuando nace la Coordinadora Estudiantil Politécnica, la SEP, que hoy tiene su cubículo en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, ¿no? ESIA, donde inicia toda esta cuestión de los planes y programas de estudio y que luego estalla con la cuestión del reglamento, que todos nos vamos en relación a eso y nos vamos a paro. Hay todo un movimiento histórico, ¿no?, en relación a esto, pero digamos, la cuestión aquí, lo que nosotros ponemos en la mesa es la participación del movimiento estudiantil en todo esto. En 1987 sí sale el movimiento muy fuerte a las calles, como en este momento, sale muy fuerte, pero nosotros ya en el análisis empezamos a detectar que ya no es el mismo de 1968, de los comités de lucha y del control, todo esto, ¿no?, del lado estudiantil, de las formas de gobierno del estudiantado y de la confrontación ante la autoridad. ¿Por qué? Porque nos comentaban los compañeros de esa época, decía, es que fácilmente nos dividió. Cuando el movimiento lo tenían así totalmente en el alza, ¿no?, totalmente estábamos en las calles, estábamos en el Zócalo, etcétera, etcétera. ¿Cómo supieron dividirlo? Pues vamos a hacer reuniones en cada uno de los consejos de las escuelas, vamos a dividir y que el problema se resuelva en cada una de las escuelas. Y decía, tenemos que poner mucha atención en que no nos suceda, porque en ese momento el movimiento se apagó. Después de 1987, cuando se forma la CEP, la Coordinadora Estudiantil Politécnica, vuelve a retomar, ¿no?, el trabajo. Ahí estaban los comités de lucha, estaban organizaciones de comités estudiantiles de nueva formación y que le dan vida al Politécnico, al menos hasta inicio de la crisis de 1994. Vuelve a estallar el movimiento estudiantil cuando viene el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y se vuelve a ver a los politécnicos en las calles, ¿no? Y en ese momento, digamos, se vuelven a nutrir esos colectivos estudiantiles, esos comités de lucha, de ahora de una ideología de fuerza, una ideología clara, de lucha. Sin embargo, para 2002, cuando surge la propuesta directamente del Consejo General Consultivo en relación a una autonomía financiera, porque jamás se planteó la autonomía como tal, era una autonomía financiera y eliminar la gratuidad dentro de la ley orgánica, que es un artículo que está en la ley orgánica vigente, ¿no?, y que tiene que ver con el derecho a la educación, ¿no? Estamos en esa cuestión de hermanados con las normales rurales. Es el proyecto de darle educación a aquellos de bajos o nulos recursos. ¿Para qué? Para el progreso nacional. Nosotros desde el lado de la técnica, los compañeros desde el lado de la enseñanza. Entonces, esta cuestión, ¿no?, en el 2002, cuando se lanza esta propuesta, los compañeros salen a las calles. Había organizaciones fuertes, la UPIXA participa en ese momento, el CIME Culhuacán participa en ese momento, Milpalta, Vocacional 13, todo el lado suroriente, ¿no?,
suroriente de la Ciudad de México participa, las escuelas que están en ese momento, y son las que impulsan el no a esta autonomía financiera. ¿Por qué? Porque va en contra de la gratuidad del instituto. Y sin embargo, hoy vuelve a salir. El tema todavía no estaba tocado dentro de los foros de análisis, no estaba tocado. El tema principal del movimiento era la cuestión del reglamento. Ese era el punto que unió a toda la comunidad estudiantil. Ese era el punto que nos hizo salir a las calles. Sin embargo, empieza a salir esta cuestión antes de que saliera la propuesta de iniciativa del PRD, ¿no? Partido contrario a los intereses del pueblo. Así es. Totalmente. Estos cuates, ¿no? Antes de eso, hay una entrevista con Carmen Aristegui en la mañana, ese mismo día, cuando dice, presenta a Miguel Ángel Correa Jasso, exdirector del Politécnico en ese momento, y que estaba proponiendo a la autonomía, y empieza primero la discusión en relación a la problemática del Politécnico y si los compañeros tenemos razón o no tenemos razón en los planteamientos que estamos viendo. Entonces, sí, tienen total derecho de ir. Yo creo que se les debería haber consultado. Yo creo que hay cosas que se están quitando, ¿no? Y por eso genera tanta inconformidad. Y de repente sale el tema de la autonomía, ¿no? Porque Carmen Aristegui le dice, oye, pero tú tuviste un movimiento cuando estabas de director, tuviste un movimiento en contra de la autonomía, a ver, platícanos de eso. Ah, sí, dice, yo estaba en ese momento y yo no tuve ninguna contra de la autonomía, no estaba aprobado y todo el mundo quería la autonomía, ¿no? Desconociendo totalmente esa contra del movimiento estudiantil hacia la autonomía. ¿Y por qué la autonomía? Porque no era una autonomía como tal, sino era la autonomía financiera, ¿no? Los dejo a la deriva y hágansela como puedan. Entonces, vuelve a salir y vuelve a dejar en la mesa y Carmen Aristegui le vuelve a poner. Entonces aquí están diciendo en el público que la solución a todas estas problemáticas es la autonomía, y dice sí, esa es la solución a las problemáticas. Ya está la propuesta, ya está analizada, es más, ya nada más lo único que le falta es que le den el palomazo y que ya seamos autónomos y que elegamos a nuestro rector, porque nosotros como comunidad politécnica podemos elegir a nuestra forma de gobierno, podemos tener libertad de cátedra, podemos tener libertad de todos nuestros recursos, y ya con esos tres ejes, con eso nos sobra y nos basta la autonomía. Entonces, ya el hecho de que salgan estas voces directamente desde la autoridad del Politécnico es un signo de, a ver, pone en una cajita y empieza a dudar de que esto sea verdad. Cuando sale la propuesta coyuntural, ¿no?, de parte de los diputados del PRD, hay que ir a la autonomía, esa es la solución a la problemática del Politécnico, nuevamente surge algo que no se está concretando dentro de los tres sectores del Politécnico, dentro de la comunidad politécnica, los trabajadores de apoyo a la docencia, los docentes, los estudiantes, los egresados, todo el cuerpo, que sería lo que nutriría, ¿no?, lo que nutriría una propuesta real de autonomía. Y empieza a salir que la autonomía ya está, y entonces nada más hay que darle el palomazo y ya, esa es la solución al Politécnico, ¿no? Entonces, eso es lo que estábamos analizando ayer, ¿no?, en el foro. ¿Qué tan verdad es esto, ¿no? Hoy las filas dentro del Politécnico también lo veíamos, las filas estudiantiles también lo veíamos desde el lado de que es una división del movimiento. El tema de la autonomía es una manera de dividir al movimiento. Porque si vamos por el reglamento, llegar al tema de sí o no a la autonomía se vuelve un distractor y se vuelve ahora quiénes sí quieren la autonomía y quiénes no quieren la autonomía, y ya con eso esto se vuelve como de la unidad que teníamos, ahora se vuelve los que sí quieren y los que no quieren. Y entonces ahí empieza a desgastar el movimiento, ¿no? Es por eso que se retoma y se dice vamos primero sobre lo reglamento, vamos primero sobre que nos cumplan los puntos, que nos dejen bien claro qué es lo que es, ¿no? Pero sí hay que tener muy claro que la autonomía tiene que salir directamente desde el análisis de las comunidades politécnicas, ¿no?, que son las que saben, porque nosotros sabemos que desde la autoridad está bien amañado, ¿no? O sea, sabemos que hay grupos de poder muy fuertes dentro del Politécnico que quisieran la autonomía porque quisieran quedar con los recursos, ¿no?, con los recursos del Estado, y que dicen, ah, pues sí, que me elijan, ah, pues sí, pero recuerda que no eres democrático.
Politécnico, que tus directores siempre están a modo. Recuerda que tus elecciones de consejo siempre están a que no sea tan grande la elección, nada más que sean unos cuantos y que lo podamos elegir. Recuerda que la cuestión de la gratuidad, que es el tema que en realidad nos trae, viene también de un proceso de filtración de la comunidad estudiantil del Politécnico. Ya no es, vamos a darle entrada a todos los hijos de los campesinos y de los obreros, ¿no? Ahora ya es un examen de selección que dice, a ver, primero, lléname tu condición socioeconómica, ¿no? Que no sé para qué la pide, y luego vas a hacer tu examen, Un país de pobres. ¿no? Luego vas a hacer tu examen. Los resultados jamás se publican, jamás hay sacaste tantos aciertos y tal, solo a nivel medio superior, y eso porque es obligatorio, ¿no? Todas las escuelas tienen que decir cuánto sacaron de calificación. Yo reconozco que mi origen sí es en ese sentido, ¿no? O sea, mi dificultad de ir a la escuela sí ha sido de, pues tengo 10 pesos en la bolsa, pues tengo que ponerlos así, ¿cuánto me alcanzaba el boleto del metro? 3 pesos, pues bueno, 3 pesos, entro 3 pesos para ir a la escuela y así. Ya cuando me lo suben a 5, ya empieza así. Claro. Pero la discusión en la cuestión estudiantil es diferente. Cuando nosotros analizamos, cuando nosotros luchábamos por la cuestión de las donaciones, que en el Politécnico es una cuota fija, con eso termino en relación a esto, es cuando nosotros decíamos la respuesta de la comunidad era pero ¿por qué vamos a dejar de pagar 200 pesos por nuestra inscripción si podríamos pagar en una universidad particular 600, 700, 1000? ¿No? Aquí nos está saliendo regalado. A ver, compañeros, que esa no es la cosa, ¿no? Y hay compañeros que dicen, sí, yo lucho, pero no por mí, sino por un compañero que conozco, que sé que tiene la necesidad y que no puede pagar. Entonces, esa es la realidad del Politécnico actual. Esa es una realidad en la cual hacer un movimiento de autonomía por la gratuidad, en el que se respete ese artículo 5 de la ley orgánica, se vuelve pues una cuestión vacía, porque en realidad el estudiantado politécnico de la actualidad no tiene la necesidad de luchar por la gratuidad. No tiene la necesidad. No saldría a las calles por eso. Y por eso es que este movimiento se vuelve un movimiento que se quiere aprovechar por esos grupos, ¿no? Por esos grupos que dicen, sí, vamos a darle la autonomía, vamos a ver si ya con la autonomía dejan de... Si lo vemos desde la lucha de clases, la autonomía, en este momento la ley orgánica, aún con su artículo 12 que dice la elección del director será por el presidente de la República, es una lucha de clases, compañeros. Es una lucha de clases que nos enfrenta directamente con el aparato, con el Estado. ¿Por qué? Porque no vamos a estar luchando contra el rector y el presidente se va a estar lavando las manos. Es una lucha directa con quien puso al rector, ¿no? Con quien puso al director general del Politécnico. Es una lucha directa con su ideología neoliberal. Porque nosotros decimos es que este cuate va en contra de todo lo que plantea el Politécnico, porque es una propuesta empresarial, porque es una propuesta transnacional, porque es una propuesta contraria a los intereses del pueblo. Sí, pero si dejamos esta lucha, digamos, dejamos este punto que a lo mejor se genera como, bueno, vamos a ser autónomos y vamos a elegir a nuestro rector, se rompe totalmente la lucha de clases. No vamos a hablar de una autonomía en la cual sea una autonomía de gobierno, ¿no? De los sectores, verdaderamente, porque en realidad la autonomía se hace en las aulas. En las aulas. Los mismos profesores podrían llegar a la autonomía aun cuando el Politécnico no fuera autónomo. Porque puede tener un papel que diga, el temario es de aquí hasta acá, sí, pero de acuerdo a que nosotros ejercemos la autonomía, nosotros lo llegamos hasta acá. ¿Y quién les dice algo? Nadie, pero es una lucha de confrontación, con la autoridad que les diga, no, es que dice el temario, sí, vale un cacahuate lo que diga el temario, esto no cumple con lo que necesita el país, y eso es autonomía, eso es la verdadera autonomía, no cuestiones pequeño burguesas, ¿no? La verdad, pequeño burguesas de vamos a poder elegir a nuestro director, ¿no? Vamos a ver democracia participativa, que todo el mundo meta su cuestión en un papel y ahí ya elegimos, ya con eso tenemos autonomía. Vamos a tener libertad de cátedra, solo porque dicen en un papel que vamos a tener libertad de cátedra. Vamos a tener libertad presupuestaria, ¿no? Que a lo mejor sí va a haber una lucha de clases, porque todo el mundo piensa, sí, como la UNAM, que le dan 10,000 millones
de pesos, ¿no? Ah, bueno, ¿y qué tal si nos dan dinero como le dan a Chapingo? ¿No? ¿Qué tal si le dan dinero como le dan a Chapingo? Ahí sí hay lucha de clases por el presupuesto, ahí sí, ¿no? A nosotros nos parece muy bonito decir, es que el Politécnico es la institución principal de educación técnica, sí, ¿y qué con el Instituto, con el Tecnológico Nacional de México, que desplaza al Instituto Politécnico Nacional? Entonces, si ese Tecnológico Nacional de México va a desplazar al Politécnico, entonces tiene preferencia sobre el Politécnico. Entonces el Politécnico se volvería una escuela común. Pues sí, qué bueno que tenga interés del Estado, y qué bueno que, pues qué bonito. Es como si las normales rurales le dieran autonomía, ¿no? O sea, dejaría de existir la lucha de clases, dejaría de existir el proyecto de educación real, ¿no? Para el pueblo que no tiene acceso. Y es así, ¿no? O sea, este país necesita movimiento económico, sí, pero también pero ese movimiento económico no se va a lograr a partir de reformas vagas, lentas, ¿no? Así de una cuestión, vamos a entrarle a la reforma, ¿no? O sea, hay una lucha de clases y el Politécnico está en esa lucha de clases y está fuertemente porque es el único órgano desconcentrado que tiene una ley orgánica. Hasta ahí dejar eso. Gracias. Pues igual que menciona el compañero Carlos, las organizaciones campesinas, las organizaciones sociales del interior del país, por eso estamos con ellos. Y alguien que nos va a redondear todo esto, que también está junto a todos nosotros, es la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Bueno, creo que tenemos que considerar, hablando de derechos humanos, que hay un artículo 3º de la Constitución que es un derecho broma, que es un derecho vacilada para engañar a tontos o a bobos y hacer creer que se cumple con un Estado de Derecho. En el discurso de Peña Nieto respecto a los acontecimientos de Ayotzinapa decía que el Estado de Derecho debía respetarse. ¿Cuál es el Estado de Derecho en contraposición con los derechos de Estado? Que es una cosa muy diferente. O sea, hablar del Estado de Derecho significa decir nada, porque tan es un Estado de Derecho la dictadura de Pinochet, de Stroessner, o de Videla, o del mismo Hitler o Mussolini, que del PAN, del PRI o de cualquier partido político. El Estado de Derecho es nada en relación a la justicia, es nada en relación a un Estado que haga prevalecer el principio fundamental de cada quien según lo que merece. Es un Estado de justicia. Y aquí nosotros tomamos en cuenta que la primera gran mentira del artículo 3º constitucional que nos engaña es que dice toda la educación que imparte el Estado será gratuita. Y uno dice, pues qué bien, estamos felices de que así sea. Lo que no dice es que el Estado se compromete a que no haya nadie en nuestro país que se quede sin educación. Él cubre la demanda del 9% media y superior y de posgrado, y con eso cree que ya está resolviendo el problema de la educación. El problema de la educación también estriba en hacernos creer que habemos jóvenes burros, jóvenes aplicados, y que la bola de burros no pueden entrar al Politécnico por muy politécnico que sea y por muy burro blanco, pero le cierran la puerta diciendo que reprobaron el examen de selección. ¿Cómo es posible que pueda alguien reprobar un examen si tiene un certificado de estudios? Y el certificado de estudios priva sobre cualquier examen. Un certificado certifica que una persona
egresa y está apta para el nivel superior. Y de acuerdo a su promedio, de acuerdo a la ubicación que nuestros compañeros aquí presentes no han vivido. Ellos van a empezar apenas a recibir la forma del gobierno priista renovado, reafirmado, de Harvard, de Yale, de Chicago, de los Chicago Boys. Puras patitas. Sin embargo, con esa esencia Ni de Chicago. represiva, Sí. con esa esencia Es represiva. una mierdita. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bien. Por ejemplo, el movimiento de la UNAM está más radicalizado porque lleva muchos años de mediatización de sus demandas y entonces la gente sale y ante la impotencia y ante las vallas, ante el encapsulamiento, ante el aislamiento, ante las medidas de inteligencia, ante las detenciones arbitrarias, la tortura de los jóvenes, pues hay respuestas de los muchachos. No queremos aquí hacer una apología de la violencia, pero es el Estado mexicano el que genera y propicia la violencia al no tener la capacidad de resolver de manera adecuada un conflicto social. Y lamentablemente lo que hoy viene en el Politécnico es eso. ¿Por qué? Porque Ayotzinapa, las normales rurales, van mucho más adelante en el proceso represivo porque tienen cerca de 80 años de lucha como organización. Sí. El modelo de las normales rurales tiene lo fundamental que ninguna otra institución tiene, y es el ejercicio de la democracia participativa directa de los estudiantes en el control del proceso, no solamente educativo, sino de la designación de los recursos, en la vigilancia de los recursos económicos, el plan de estudios y las actividades que hacen los muchachos. Durante varios años estuvimos yendo con ellos a dar talleres y lo que fuimos fue a aprender. Realmente nosotros lo que hacíamos cada vez que íbamos a una normal rural era aprender con los muchachos. Un modelo que caminaba muy bien. Los jóvenes haciendo sus guardias, levantándose temprano, no había que tomar alcohol, había disciplina, había lectura, había estudio, había comida, porque los muchachos sembraban o se vinculaban con las organizaciones, el pueblo les apoyaba para mantenerles en movimiento. En el Meche, con toda la represión, el pueblo fue a rescatar a los muchachos, Sí. los fue a ayudar y les resolvió. En Mactumazá, igual, y también hubo muertos en Mactumazá. Y en todas las normales rurales grandes luchas se dieron esas batallas. En Tiripetío, por primera vez, tuvimos cuenta de la utilización de armas poco letales y tortura directa a los jóvenes como los estaba dando. Después vimos en Ayotzinapa, cuando murieron los dos jóvenes, no solamente la muerte de ellos dos, sino la tortura con carácter sistemática y pública que se les dio a los muchachos, golpeándolos ahí mismo y después teniéndolos desnudos, agachados y con vejaciones. Las jóvenes de varias normales rurales también con situaciones graves. Es decir, la combinación de un modelo represivo que trata de combinar y de desmovilizar mediante supuestamente estos ejercicios de aparente apertura democrática que tenemos que cuidar. Y vamos al quinto punto muy importante: la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. La pregunta es, las normales rurales tienen un presupuesto muy limitado, el Politécnico, la UNAM. Bueno, quisiéramos que nosotros pudiéramos vivir y estudiar como estudian los estudiantes de las Fuerzas Armadas. Ellos no tienen beca, tienen sueldo desde que ingresan, tienen laboratorios bien equipados, tienen alimentación, tienen libros, tienen uniforme, tienen todo lo que necesitan. Y además tienen un sueldo y tienen un empleo al salir. Todos los egresados de las escuelas militares están contratados ya
El derecho al empleo está garantizado y así debiera ser en todas las instituciones públicas. Y debiera ser también para los estudiantes como en los normales rurales. ¿Por qué? Porque si es dinero que el pueblo pone para formar a sus hijos, pues el pueblo debe beneficiarse de contratarles a ellos porque para eso está. Y si alguien va a lo privado, bueno, pues que ya le busquen, que ya le vean. Entonces, esa diferencia es muy importante, porque la diferencia del presupuesto que existe entre la educación militar y la educación civil, entre las fuerzas policíacas o la carrera policial también, están pagándoles sueldos bastante buenos a quienes se van a meter a las procuradurías, a las policías, a los diferentes cuerpos policíacos. Entonces, mentira que la cláusula de progresividad es un obstáculo. Realmente aquí lo que hay es ese sello de clase que está hablando y para qué sirven y a quiénes forman y de qué manera los forman. Lo más grave de todo es que el modelo educativo de las Fuerzas Armadas ni siquiera se da por cuestiones de carácter nacionalista. Nuestro ejército mexicano ya no es un ejército mexicano, es un ejército transnacional, mercenario, al servicio de Estados Unidos y la CIA, del Mossad israelí, y lo peor es que ahora nos salen que ya por ser cascos azules van a ser fuerzas de paz. O sea, lo estamos denunciando, lo estamos cuestionando y es una situación grave. Y vamos al séptimo punto. Lo que pasó en Ayotzinapa. Todo el mundo estamos perdiendo de vista elementos fundamentales. Ayotzinapa es una masacre denunciada. Es Cardona, son los muertos de la Unión Popular, son los desaparecidos, es Ayotzinapa mismo, días atrás, años atrás. Imagínense, el cuartel militar, ¿saben a cuánto está de donde ocurrieron los hechos? ¿Saben? Está enfrente. Está enfrente. Aquí está el periférico, aquí está la Estrella de Oro y está enfrente. Y el cuartel militar ocupa más o menos una quinta parte de la ciudad. Allí estaban ellos y presenciaron la masacre. Hicieron nada. Pero no solamente ellos. Por su trayectoria de lucha, las normales rurales son objeto de seguimiento constante por parte del CISEN. Y en cuanto alguien sale de la normal, le siguen, sin entrar en paranoias, no que cualquiera sale, sino que sale un grupo grande de normalistas, se van a la ciudad, el CISEN pues anda ahí viendo a ver qué onda, a dónde van, qué van a hacer, ¿por qué? Porque ellos están para la seguridad nacional. Cuando a mí me dijeron que a mí me seguía la seguridad nacional, pues yo estaba tranquilo, porque decía, la seguridad pública, bueno, puede ser, pero la seguridad nacional ya es otra cosa, ya es chido, ¿no? Ya le da uno caché, sí, porque pues no es lo mismo que te siga un policía cualquiera que te siga un agente del CISEN y que está pendiente de ti, y que te apapacha, y que te llama, y que te dice, uy, aquí estoy, y te voy siguiendo. Pero hoy vemos que no. Hoy vemos que curiosamente ese CISEN se queda callado y dice nada. ¿Dónde están sus informes? En la averiguación previa. Al primero que hay que citar es al delegado del CISEN, en Guerrero, en Iguala, y claro, al director general del CISEN. Por principio. Él tiene que aportar toda la información que sabe, porque sabe más de lo que dice que sabe. Aunque esté reservada la información, tiene que hacerse dentro del procedimiento judicial. Luego, tiene responsabilidad las fuerzas federales, porque una central camionera está bajo el resguardo también de autoridades federales, las carreteras por las que transitan son carreteras federales y
las armas de fuego que se utilizaron son de uso exclusivo del ejército y son competencia de las fuerzas federales. Ahí también ellos hicieron nada. ¿Sabían de los grupos que actúan ahí? Sí lo saben. ¿Sabían de las denuncias que había contra el presidente municipal de Iguala? También lo sabían. Y se quedan callados y se quedan sin hacer nada. Es constante ese tipo de actuación. Recordemos a Atenco. En Atenco ellos estaban riéndose de cómo los compañeros del frente en Atenco se enfrentaban con los policías municipales. ¿Qué querían? Sembrar primero la agresión y la provocación, porque en la madrugada ya el plan estaba diseñado para entrar a detener a los líderes del movimiento, no a quienes se hayan enfrentado con la policía o tal, porque da mucho coraje el gas lacrimógeno, da mucho coraje que de repente al disparar una granada de gas le pegue a una persona en el pecho, la mate un joven adolescente o le caiga en la cabeza, exponga masa encefálica y Olina Alexis Belumea se debatía entre la vida y la muerte. Eso da mucho coraje y enciende los ánimos de cualquier persona. La responsabilidad de las fuerzas del Estado también está ahí presente e hicieron nada. Y luego las declaraciones de Enrique Peña Nieto cuando dice que ellos no van a venir a hacer el trabajo que tiene que hacer el gobernador y el Estado y el municipio. Y se desentiende. Ahora sí, ante la presión, están diciendo sí que venga el grupo de antropología forense, vamos a cuidar la red de guardia y custodia, vamos a cuidar que se haga una buena investigación, que se haga tal. ¿Cuál buena investigación? En una buena investigación cito a toda la cadena de mando, destituyo a la cadena de mando que me puede comprometer a mí como alto servidor público. Y yo digo, ¿sabes qué? Para empezar, tú delegado en Guerrero de la PGR, a la congeladora y ven para acá porque te voy a preguntar por qué no hiciste nada. Si incluso ellos hacían expresiones abiertas y públicas de me voy a dar el gusto de matarte, como le dijeron en Perdón. Así de cínico. Irse con las camionetas, llevarlos a los muchachos. Dicen ahí, nosotros llevamos 17 a ese lugar donde están las cosas clandestinas. Encontraron 28 cadáveres. Bueno, en la confusión no sabemos si son ellos o no son. Tenemos la esperanza y seguimos buscándolos por la presentación con vida. No son, es parte del montaje. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay demasiado horror. Yo tengo mucho coraje conmigo como defensor de derechos humanos, porque era tal el horror de lo que podía pensarse que estaba pasando que no me atrevía a creerlo. Y lamentablemente la falta de comunicación entre las organizaciones nos generó un efecto anestésico, cuando también los medios decían, no, pues seguramente están por ahí escondidos, etcétera, en fin, y eso nos desmovilizó mucho. Hoy estamos todos consternados y estamos todos tratando de hacer. Bueno, en el hacer estamos planteándonos medidas de reparación integral. Es decir, lo primerito que hay que hacer es negociar todo el pliego petitorio de los estudiantes de las normales rurales, no solo de Ayotzinapa, sino resolver el pliego petitorio, pase directo a todos al trabajo, presupuesto suficiente, equipamiento, becas, todo lo que necesita las normales rurales, lo mínimo que debe de hacer el Estado mexicano, antes de otra cosa. Segundo, la investigación exhaustiva, pero de todas las omisiones, tolerancias y aquiescencias de las fuerzas municipales, estatales y federales en los distintos órdenes de gobierno para que se logre la resolución de ese conflicto.
Y tenemos que irnos preparando porque también va a venir una serie de respuestas de todo tipo. Es demasiado el coraje, es demasiado el dolor, es demasiado el enojo. Y son, dentro de este modelo de crisis humanitaria, pensamos que vamos a acumular alrededor de 200,000 muertos desde que inició la guerra con Calderón en el 2006 para cuando termine Peña Nieto. Más de 60,000 desaparecidos, miles y miles de desplazados, miles y miles de personas torturadas e injustamente presas, llenando cárceles en las que nosotros tenemos que gastar para que se mantenga en prisión a personas que incluso ni siquiera tienen nada que ver con estos presuntos culpables. Entonces el modelo es unirnos, prepararnos, formarnos, sumarnos en acciones concretas, específicas. Hoy los compañeros de las normales rurales necesitan apoyo en víveres, en alimentos, en acompañamiento. Hay que preparar equipos de atención, de apoyo psicológico también, porque hay que salir a apoyar a la gente. Hay que llevar con todo este elemento nuevo de la tanatología. A nivel pericial, nosotros nos sumamos también para las cuestiones de la tortura, para las cuestiones de acreditamiento y revisión de los peritajes que ahí se lleven. Entonces, desde aquí, con todos los parroquianos de Brújula Metropolitana, hay que sumarse. Hay que hacer una lista y ver quién tiene qué capacidad para que se sumen algo. Si alguien sabe de psicología, si alguien sabe de medicina, si alguien sabe de algo más que podamos hacer para apoyar en todo este proceso, porque la lucha se mantiene larga. Yo quiero despedirme con esta campaña que tenemos desde nuestra Federación Internacional de los Derechos Humanos. Se llama Mantengamos los ojos bien abiertos, y bueno, esa te la dejo ahí, Laura. Sí. Y pues un aplauso para nuestros compañeros que están luchando, que están dando el estilo de lucha, y para ustedes, profesor, aún así, Muchas gracias, Adriana. Agradecemos en verdad tu participación, porque creo que ese es un llamamiento a toda la gente que participamos en este círculo y que nos interesa llevar los hechos no nada más a la simple pasividad de escuchar y enterarnos, sino también llevar una cuestión activa para poder unirse en esto. Por parte de los muchachos, bueno, nosotros hicimos la convocatoria para que se pudieran sumar durante la marcha y llevar víveres a través del camioncito que tenía de apoyo a Ayotzinapa, y muchos compañeros allá entregaron víveres. Y, entonces, creo que es muy importante que todos nosotros conozcamos el punto de vista, porque esta campaña de desinformación que se está haciendo actualmente y que a todos nos afecta por las diferentes declaraciones que se dan en todos los medios, nosotros las tenemos que combatir con razones y con causas. Entonces les vamos a pedir que hagan 5 o 6 preguntas concretas, muy concretitas, porque saben que... A ver, nada más rápidamente. Hay una cuestión que no debemos de perder de vista. Lo que hoy se maneja como si hubiera realmente una división entre lo que se llama crimen organizado, ejército, policías, el gobierno, las organizaciones sociales nos queda bien claro que no hay ninguna división. Lo que vieron los paramilitares en Colombia es la función que el crimen organizado, como le llaman, está cumpliendo aquí. Estos grupos del crimen organizado, muchos de ellos surgidos de las mismas organizaciones militares y policíacas, son las que cumplen el papel de paramilitares que hacen el trabajo sucio al gobierno. Y claro, van a pagar como siempre los de abajo. El hilo se rompe por lo más delgado. 4 policías, un teniente y se acabó. Pero la cadena de mando que ya se mencionó aquí por todos ellos es la que debe de pagar. Ahora sí, como decía Laura, ¿cuántas preguntas, Laura? Pues ahorita nada más unas 4 preguntas. Si gustan, por favor, pasar aquí y hacerlas. Sean breves por el tiempo, ¿sí? Porque si no, no les va a dar tiempo a los compañeros de contestarnos. Perdón. Yo más que pregunta, quisiera hacer un comentario, puesto que antier estuve en el Club de Periodistas en un evento donde fue una de las hijas de Lucio Cabañas, y estuvo de acuerdo conmigo en un planteamiento que hicimos antier mismo,
en el sentido de que actualmente Alfredo Jalife está comentando en las redes sociales que Enrique Peña Nieto está totalmente desprestigiado hoy en Estados Unidos por la torpeza con la que está gobernando México. Hoy es el momento no de solo pedir la renuncia de un traidor como Aguirre, que es un gobernador que no es izquierdista ni pedalista, sino que siempre ha sido un priista. Definitivamente es un personaje que de verdad debe estar expulsado y consignado, porque es un tipo que es cómplice de lo que pasó en Ayotzinapa. Entonces yo comentaba antier que hoy es el momento, ante esa torpeza del presidente que tenemos, de pedir también su renuncia también. O sea, es el momento. Otra, decía Mandela, no hay que buscar que se den las condiciones, sino hay que crear las condiciones para la revolución, para un movimiento auténticamente revolucionario. Y otra cosa que es más importante, disculpe, que lo de Ayotzinapa, la tontería, perdón, no quiero decir otra palabra, que está haciendo Peña Nieto de involucrarnos en los cascos azules de las Naciones Unidas. Ese es un crimen que hay que denunciarlo y que no hay que perder de vista, pues nos está involucrando en un juicio político de esta cosa. Así es. De esta cosa. Los mexicanos no nos merecemos tener, híjole, a ver si no me matan por allá afuera, un presidente retrasado mental. Así ¿Sí? El señor es oligofrénico, no tiene estudios y tiene unos oscuros antecedentes en relación a la esposa, feminicidios. Sí. Él se consideró homicida, confeso en Atenco. Él dijo abiertamente, no estoy diciendo nada nuevo, ¿eh? No. Entonces, sí debemos de hacer ese documento de ya. Ahorita es el momento propicio. Y otra cosa muy interesante, tenemos entendido que los soldados, bueno, esto no lo tenemos confirmado, no lo apoyan ya. Allí se los dejo. Bueno, compañero, yo creo que todo lo que está pasando en Ayotzinapa, en el Costenco y demás, es una consecuencia de todos los convenios que México ha firmado a nivel internacional, desde el TLC, ahora viene el PTT, ya está otra vez el acuerdo Puebla-Panamá, el plan Puebla-Panamá, y así algo sobre seguridad precisamente también firmado, y acaba de reunirse muy recientemente en Washington un grupo selecto gringo, que es precisamente ex-CIA, ex-Banco Mundial, es todos los organismos más fuertes a nivel internacional y de Estados Unidos, donde dijeron, nosotros tenemos que hacer un triunviratum. ¿Cuál? Estados Unidos, Canadá y México. ¿Por qué? Porque Estados Unidos anda mal en todo el mundo. En todo el mundo, por ejemplo, con Rusia tiene un problema que no se puede enfrentar por las armas atómicas, por supuesto, ¿no? Entonces, ellos quieren tener el control completo del país, ya lo tienen, por supuesto, y entran con los energéticos, pero con la educación, por supuesto. Se sabe que ellos tienen un control de estudios de universidades, partidos de Estados Unidos, sobre los movimientos indígenas campesinos, y ellos quieren tener ese control, y precisamente por eso están eliminando las normales rurales, por eso quieren eliminar el Politécnico, porque es de la clase social en general baja, y ellos dicen, a eso no nos interesa. Ellos vienen con todo su cuerpo técnico, científico y demás, para que nos tengan controlados. Gracias. Okay. ¿Alguien más? ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? Sí, retomo lo de lo que estaba diciendo. Es cierto, esto es un intento del gobierno de, digamos, ser más productivo en el sentido de crear más obreros. Es decir, esto lo estaba platicando con un amigo que trabaja en el ejército, su papá trabaja en el ejército. El compañero no es un compañero del Politécnico, es un amigo, un conocido, muy culto, muy inteligente, él lee mucho, es abogado incluso, y es contador. Entonces estamos platicando en ese sentido, y precisamente estas reformas y estos cambios en las escuelas rurales, que son también parte del proyecto de Lázaro Cárdenas, de dar educación a los que menos recursos tenían, y crear como ese recurso técnico humano,
pues precisamente es ese intento de que el gobierno ve que ya no se está produciendo el mismo tipo de ingenieros, más bien de obreros, que ya son gente que ya se está tardando más en producir este tipo de gente, este tipo de profesionales, y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo más productivo, no vamos a quitarles tiempo para que acaben sus estudios. Si acaban, qué bueno, si no les damos el derecho de salir como técnicos y precisamente es ese intento de llegar al neoliberalismo degradar. Pues, si ya nadie más tiene alguna pregunta, les vamos a pedir a los compañeros para que respondan y hagan ya sus últimas. Allá atrás, por favor, si gusta pasar. Compañeras, compañeros, yo los felicito por este acto porque nos ayuda a deliberar, a intercambiar opiniones y a precisar algunas cuestiones. Compañero Lo de Guerrero, no es casual. No es simplemente tumbar a un gobernador, no es simplemente a un presidente municipal. Aquí, y yo no tengo la menor duda con todas las opiniones que han dado, tiene las manos metidas el imperialismo norteamericano. ¿Por qué razones? La Constitución Nacional, en su esencia, ha sido modificada. Las transnacionales ya son dueñas del petróleo y de la electricidad, lo mismo que de los recursos mineros. Guerrero tiene un filón que empieza desde Acapulco y termina en Michoacán, que se llama Punta Brava, que es uno de los más ricos a nivel mundial en minerales. Hay incluso hasta uranio. ¿Sí? Las transnacionales en México, digo las transnacionales, sobre todo norteamericanas, ya son dueñas de todo, los recursos naturales del país. Van a tratar de protegerlos como lo hicieron al derrumbar las Torres Gemelas para atacar a Irak, una justificación. Esto fue meticulosamente preparado para tener argumentos y de ser posible una intervención militar. Eso es el peligro. Una intervención militar. Las manos del imperialismo están metidas en todo esto. Recuerden ustedes que Peña Nieto ya no es más que un gerente de las transnacionales en nuestro país, que van a defender los intereses del imperio norteamericano hasta donde más puedan, inclusive con la sangre, no tan solo de normalistas. Porque el neoliberalismo es cambiar todo, privatizar todo y proteger los intereses del gran capital. Por eso yo no tengo la duda de que el imperialismo norteamericano ha utilizado como carne de cañón para mandar dos mensajes. Porque recuerden ustedes que en ese momento se había ya dado la denuncia en el Congreso del Estado de Guerrero de que la minera México de este señor que sí, el Grupo México, sí, que además había una denuncia de hace 5 años de los mineros de Tasco que habían ya dado a conocer para que intervinieran las autoridades porque estaban contaminando el río Lago Lagunas y esto va a desembocar en el río Balsas, y que se investigara hace 5 años, y apenas lo retomó, obligado por las circunstancias, el Congreso del Estado de Guerrero, para investigar, porque deben saber ustedes que una de las mineras más productivas en oro a nivel mundial está precisamente en Mezcala, en las márgenes del río Balsas. Las mineras tienen el 40% en sus manos del territorio del Estado de Guerrero y el 38% a nivel nacional, las empresas mineras. Y ahora con el famoso fracking, con las reformas que le da permiso a que utilicen el fracking para extraer el petróleo, y esta erudita, porque el fracking va a fracturar de manera horizontal la tierra y va a contaminar, porque se utilizan más de 40 productos contaminantes. La protección es proteger los intereses de las grandes
grandes empresas transnacionales ya adueñadas de gran parte del territorio nacional. Por eso me atrevo a afirmar, y lo sostengo, que las manos del imperialismo norteamericano están metidas ahí. Compañeros, yo solamente quería precisar eso porque a esas conclusiones he llegado después de hacer un análisis de cómo fue preparado, porque no es casual que maten a 2 normalistas y 2 horas después maten a otro y lo desollen y lo avienten a las márgenes de la carretera. Y en pleno centro secuestren a los estudiantes que iban bajando del autobús. Todo fue preparado. Pero además deben saber ustedes que para desviar la atención de la denuncia que se estaba haciendo del grupo Minero México, mataron al segundo de a bordo de la dirigencia estatal del PAN en Acapulco. O sea, todo se da en este marco, como una forma de distracción, pero con un mensaje. No me muevan porque si no también ustedes van a parar. Quien me mueva, van a parar las cosas. O la otra, si me mueven, una intervención militar, porque en México hay caos y peligran los intereses del imperio norteamericano. Esas son las conclusiones, compañeros. Atrás de todo esto está la mano de la Agencia Central de Inteligencia y del FBI para proteger los intereses de las grandes transnacionales. Por eso no intervino el ejército a sabiendas, porque ellos tienen controlado todo el país a través del CISEN, tienen la famosa inteligencia militar. Pero además, recuerden ustedes que desde que cambió el estatus jurídico, empezando por cambiar la esencia de la Constitución, el FBI, la CIA, entra y sale en México como se le da la gana. Bueno, siempre han hecho eso. Oigan, bueno, esto está cañón, ¿no? Porque, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, ¿qué alternativas tenemos? O sea, ¿cómo vamos a solucionar que estamos ya invadidos? Yo también estuve en un foro donde pusieron un mapa de México y se ve cómo andan ya estas gentes. Uno, le respondemos a la persona que estaba aquí, no vamos a aceptar que las reformas que se hicieron son válidas. Nos tiene que quedar claro. Todos los días en la media nos dicen que que estamos ya perdidos, destrozados y que destruyeron nuestra Constitución y que tenemos que aceptarlo de facto. No, señores, no podemos aceptar lo que se hizo porque es anticonstitucional. ¿Cómo vamos a aceptar que rompan las bases de la Constitución? Una Constitución es hecha para defender un territorio geopolíticamente determinado. 1 y 2, la patria somos los que nacemos aquí y el territorio con sus recursos. Entonces, 1, tenemos que defender toda la contrarreforma que tenemos que hacer. Ya hay un movimiento constituyente, yo les acabo de dejar un papel, pero ya está el movimiento constituyente, nos vamos a estar reuniendo. Eso es 1. O sea, romperles la posibilidad que les han dado de abrirles la puerta con la Constitución. La ley tiene que ser la ley y nos vale que sea la CIA, la que saque y la que saque. Y segundo, los movimientos que se están haciendo de defensa del territorio, de los recursos, del agua, de lo del balsa, del proyecto hidroeléctrico, eólico, el fracking, el gasoducto, etcétera, tenemos que estarlos parando. Esa es la lucha. La lucha en la educación, la lucha en la salud. No nos vamos a doblegar nunca, porque tenemos una cultura subyacente de mesoamericanos que tienen 500 años luchando. Muy bien. Bueno, yo nada más voy a pedirle a los compañeros que nos hicieran un pequeño resumen con qué sigue, para que todos podamos llevarles un seguimiento también y un acompañamiento como nos pide el doctor, para que podamos también nosotros enfocar nuestras acciones. Entonces le pasaría la voz a nuestro compañero Isaac de las normales para poder saber cuáles son las diferentes pronunciamientos que ustedes van a hacer, de las diferentes acciones y en qué podemos apoyar. Esto es con ustedes. Como normales rurales, nosotros al menos esperamos respuestas de las personas
que están siendo analizadas, los cuerpos. Después de esto se lanzarán, digamos que pronunciamiento, si aún no aparecen los compañeros. Las normales rurales, en este caso Ayotzinapa, ya se declaró o estamos declarados en movimiento, en jornada de lucha, porque no podemos dejar esto así. Tenemos que avanzar y encontrar a los compañeros. Entonces, Ayotzinapa, junto con la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, ya estamos declarados en lucha. Hoy se tuvo una marcha aquí en el distrito, se marchó como escuela de Ayotzinapa y como escuelas normales rurales, que también estuvimos presentes dentro de la marcha. Entonces, lo que prosigue por parte de las normales rurales es lanzarnos a un movimiento, pero no solo movimiento de las normales, sino necesitamos que se unan las normales de aquí del distrito, las universidades, las escuelas y las organizaciones. Para esto, es que esto no tiene que quedar aquí, sino que se tiene que ampliar y que la gente vea lo que realmente es, digamos que, el gobierno del país. La normal de Ayotzinapa en estos momentos necesita apoyo, porque toda normal rural le entran ingresos. En este caso el Estado, digamos que no muy bien va a querer apoyar. Entonces nosotros necesitamos, al menos ahí en Ayotzinapa se necesitan alimentos, se necesita apoyo y presencia de tanto puedan estar allí, porque digamos que se han escuchado que la policía anda rotando por la escuela, lo cual no es algo bueno. Nada más va a ver qué estamos haciendo como normales o qué se está haciendo como Ayotzinapa. Entonces no nos conviene que anden ahí cerca, porque pueden descubrir, digamos que, nuestro próximo plan a seguir como normales. Eso es lo que hasta ahora tenemos, y pues seguiremos luchando hasta encontrar a los compañeros con vida. Así, algo muy breve. Simplemente creo que para concluir lo que podemos decir es que más vale morir de pie que vivir de rodillas. Les invitamos a seguir nuestras fuentes de información verídicas, porque precisamente lo que venimos aquí nosotros como, digamos, representantes de la Asamblea UPIXA, como metimos aquí a título personal, a invitarlos a que se informen en nuestros medios oficiales, que es Asamblea UPIXA en Facebook y Asamblea UPIXA en Blogspot, por si están interesados en darle seguimiento a estas problemáticas. Nosotros ahí estamos metiendo todo lo oficial, porque también hay muchas páginas y en los medios también hay mucha desinformación. Y eso sería todo de mi parte. Okay. Y en ese sentido igual puntualizar que, pues bueno, estar al pendiente del movimiento, estar al pendiente del punto. En el Politécnico siempre ha habido represión, siempre ha habido cuerpos horribles, ¿no? Entonces, estar al pendiente, ¿no?, de la situación, porque siempre se ha dado en el Politécnico una represión selectiva, una represión silenciosa, y organizaciones hay del Politécnico muy fuertes que hoy guardan silencio, pero seguro es que el día de mañana, cuando haya silencio de este lado, ellos van a empezar a gritar, ¿no? Entonces, estar muy atentos a la respuesta del Politécnico en ese sentido, y bueno, pues solidaricémonos como hermanos que somos. No podemos perder de vista la calidad
de la actuación de los grupos que participaron en Ayotzinapa. La desaparición forzada de personas es la violación más grave de derechos humanos que puede existir, porque mantiene un luto activo. Y lo peor es que es un luto agravado porque no podemos aceptar que alguno de los muchachos esté muerto. No podemos aceptarlo. Aunque la misma circunstancia nos diga que algunos de ellos pudieran estar muertos, no podemos aceptarlo. Pero la parte más grave, y no podemos perderla de vista, es lo que ya habíamos dicho. Ya no necesitan invadir el país, porque los invasores son los propios mexicanos que están participando de las fuerzas especiales. Las fuerzas especiales que aparentemente salieron del ejército, los GAMPES, los caiviles que vinieron de Guatemala, los Tlacaele que vinieron de El Salvador, los mercenarios del Mossad israelí que formaron y capacitaron, los colombianos que vinieron a dar capacitación y adiestramiento, son los que hoy han generado un nuevo modelo de conflicto. Difícilmente podemos comprender la dimensión de la guerra civil que estamos viviendo. Y el problema grave también es de que hoy hay una gran cantidad de nuevos defensores de derechos humanos que no saben defenderse a sí mismos y que las organizaciones como las nuestras, que tenemos ya, vamos a cumplir 30 años el próximo año, no sabemos cómo ayudar a defender a estos nuevos defensores emergentes. Porque cuando a nosotros nos llega un caso que tiene que ver con narcotráfico, a nosotros se nos acercaron diversas, en muchas cantidades, de personas vinculadas a este tipo de cosas, y nosotros teníamos que darles un ABC y que ellos actúen y hagan. ¿Por qué? Porque convertirse en objetivo militar de un grupo aparentemente particular es muy grave. Y por eso a los familiares de los familiares de los familiares, o a las organizaciones que luchan con los familiares, han tenido tan graves circunstancias y han agravado la lista de defensores de derechos humanos ejecutados porque no se saben defender. Con nosotros, para nosotros la lógica es muy clara. Cuando hay una persona de inteligencia que viene y nos ve, pues todo lo que decimos es público. Es más, a veces nos hemos reunido con el director del CISEN, cuando es un caso muy, muy grave, le decimos, tú tienes responsabilidad y tienes que dar la información. Y lo hacemos público también. Es decir, nosotros no tenemos que andarnos escondiendo. Porque afortunadamente yo he sido vicepresidente de la Federación Internacional de los Derechos Humanos y de alguna manera hay un halo de protección para nosotros. Pero los familiares, y además de los familiares con toda la carga emotiva que tienen, pues eso lleva a situaciones difíciles. Ustedes vieron que cuando se supo lo de las fosas, inmediatamente los muchachos fueron a quebrar los vidrios de Casa Guerrero y demás, voltearon un auto. Es nada, es un berrinche ante la impotencia, ante el dolor, ante el coraje de lo que está pasando. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Difícilmente vamos a tener la información precisa, porque este modelo de conflicto tiene una alta escuela. Imagínense por todo lo que tiene que pasar una persona para ser capaz de desollar a una persona, para ser capaz de descuartizarla, para ser capaz de meterle en un campo, echarle queroseno, echarle diésel, quemarla, hasta calcinar los restos. A mí me recuerda la masacre de Allende en Coahuila, donde entraron a las casas, se llevaron a cualquier ser vivo que había en esas casas y a todos
los disolvieron en campos de Vícer. 34 familias me parece que fueron. Llegaron con bulldozers a tirar partes de las casas y a dejar que la gente saqueara ahí. Y hoy es ahí donde están aumentando lo del fracking, los pocitos, etcétera, etcétera. Entonces, ante esta situación, y si el Estado mexicano no asume su responsabilidad de dar a conocer lo que sabe, estaremos dentro de unos 15 o 10 años, 20 años, 40 años, con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Rosendo Rodilla, que se haya reformado el artículo 63 del Código Federal, del Código Militar, y a pesar de eso, en Tlatlaya todavía los militares sean juzgados por disciplina militar, los pueblos militares. Que con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rosendo Rodilla no se haya dado su paradero, y que a los familiares abusen de ellos, de su buena fe, de su deseo de justicia, y se burlen y se rían de ellos, diciéndoles: ahora ¿dónde quieren que escarbemos? ¿En el cuartel de Atoyac? ¿Aquí? Ahí. Vamos a traer la geoprospección, hacemos los bulldozers y ahí excavamos y no hay nada. ¿Ahora dónde más? ¿Dónde quieren? En lugar de decir: aquí está, asumimos la responsabilidad de lo que hicimos con Rosendo Radilla, y dan toda la información que tienen, porque ellos se los llevaron, ellos tomaron fotografías, ellos tomaron declaraciones, ellos saben qué pasó con ellos, y lo mismo está pasando hoy aquí. La presión hizo que en muy poquitos días se lograra, cuando menos, que dieran el paradero de 6 fosas clandestinas. Pero de la misma manera que dieron el paradero de 6 fosas clandestinas, y que fueron 2 de los policías que dijeron: sí, los ejecutamos, sí hicimos esto, aquello y lo otro, todavía digan que probablemente no sean. Cuando menos 17 de los muchachos pudiera ser que están ahí muertos. Pero ¿cuál es el kit del asunto? Jugar con los sentimientos de toda la gente, mantenerles en la angustia, y lo peor de todo, con los modelos nuevos que tienen de ejecución, prácticamente hacen imposible la determinación por DNA de los restos. Y entonces eso deja en un dolor muy profundo, una lesión muy profunda, porque además ya vivimos que cuando hay mucha presión le entregan el cadáver de otra persona y después ya se sabe que no fue, cuando se hace la identificación, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a enfrentar a una situación muy difícil. Hay que prepararnos. Y dentro de esa preparación, primero el acompañamiento. Que estos videos que tomaron hoy, los que grabaron, los que tomaron fotos, reproduzcan con sus amigos, con los familiares, con la gente, y se amplíe la capacidad. Porque no es de que el pueblo como tal dé la solidaridad para que se mantengan los compañeros de la normal rural. No, eso está bien y lo vamos a hacer, pero el Estado debe asumir la responsabilidad inmediata de liberar los recursos necesarios y suficientes para que les lleguen a ellos y a sus familiares hoy el Programa Nacional de Víctimas. Que se dé la declaratoria inmediata de víctimas con un fondo fideicomisario para que no se corrompa la situación, pero que ellos puedan tener acceso a la justicia, que puedan trasladarse, que puedan moverse, que puedan hacer que los servicios de los peritos internacionales, como los del equipo de antropología forense argentino, puedan estar en México directamente vinculados, o que los muchachos puedan seguir en la lucha. Eso es lo que hay que incorporar a las demandas. Y la otra cosa es ir preparando un plan de seguimiento donde de aquí salga algún tipo de actividad y que nos veamos en un mes o en 2 para ver en qué vamos, qué falta, qué más podemos hacer. Yo creo que sería lo más importante. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, gracias.